Las 10 guerras más cortas de la historia. Desde los tiempos bíblicos, inclusive antes, el hombre ha estado luchando constantemente. Parece que nunca pasa un año sin que una guerra u otras comiencen o terminen. Algunas de estas guerras llevan muchos años y tienen un alto índice de bajas. Pero también han habido algunas guerras extraordinariamente cortas. Esta es una lista de las 10 guerras más cortas desde 1800. No he incluido las guerras que terminaron en un alto el fuego, guerras de revolución o independencia. Algunos de los puestos tienen imágenes limitadas debido a que no hubo tiempo para documentarlas o tan siquiera para que se tomaran fotografías durante el combate. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Y no se te olvide activar las notificaciones para no perderte ninguno de mis videos. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Guerras de las Malvinas. 42 días. Año de la lucha 1982. Argentina versus el Reino Unido. Resultado: victoria británica. La Guerra de las Malvinas se libró en 1982 entre Argentina y el Reino Unido por la disputa de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Las Islas Malvinas consisten en dos islas grandes y muchas pequeñas en el Océano Atlántico Sur al este de Argentina, y su nombre y propiedad han sido disputados durante mucho tiempo. La guerra fue desencadenada por la ocupación de Georgia del Sur por parte de Argentina el 19 de marzo de 1982, seguida por la ocupación de las Malvinas y terminó cuando Argentina se rindió el 14 de junio de 1982. La guerra no fue declarada por ninguna de las partes. La invasión inicial fue considerada por Argentina como la reocupación de su propio territorio y por Gran Bretaña como una invasión de un territorio británico de ultramar, y la invasión más reciente del territorio británico por una potencia extranjera. Los efectos políticos de la guerra fueron fuertes en ambos países. Una ola de sentimientos patrióticos se extendió por ambos. La pérdida de Argentina provocó protestas aún mayores contra el gobierno militar, lo que aceleró su caída. En el Reino Unido se reforzó el gobierno por la primera ministra Margaret Thatcher. Ayudó al gobierno de Thatcher a la victoria en las elecciones generales de 1983, que antes de la guerra no se consideraban seguras. Número 9. Guerra polaco-lituana. 37 días. Año de la lucha 1920. Entre la Segunda República Polaca versus Lituania. Resultado: victoria polaca. Esta guerra se libró poco después de que ambas naciones recuperaron su independencia. Fue parte del conflicto más amplio sobre las ciudades en disputa de Vilnius, Suwałki y Augustów. Polonia reclamó la victoria y firmó un acuerdo para detener las hostilidades, pero poco después renunció y creó el estado títere de la República de Lituania Central, centrado alrededor de la capital histórica del Gran Ducado de Lituania, Vilna. El estado fue de corta duración y no obtuvo mucho reconocimiento internacional. Durante 18 meses, la entidad sirvió como un estado intermedio entre Polonia, de la que dependía, y Lituania, que reclamó el área. Finalmente, el 24 de marzo de 1922, después de las elecciones generales celebradas allí, se anexó a Polonia. Las elecciones no fueron reconocidas por la República de Lituania. Número 8. Segunda Guerra de los Balcanes. 32 días. Año de lucha 1913. Entre Bulgaria versus Grecia, Serbia-Montenegro, Rumania e Imperio Otomano. Resultado: derrota búlgara. La Segunda Guerra de los Balcanes se libró en 1913 entre Bulgaria de un lado y sus aliados de la Primera Guerra de los Balcanes, Grecia y Serbia, del otro lado, con Rumania y el Imperio Otomano interviniendo contra Bulgaria. El resultado convirtió a Serbia un aliado del Imperio Ruso,
una potencia regional importante, alarmando a Austria-Hungría y por lo tanto indirectamente una causa importante para la Primera Guerra Mundial. A pesar de estabilizar el frente en Macedonia, la aceptación del gobierno búlgaro de un armisticio fue impulsada por eventos lejos de Macedonia. Rumania invadió el 27 de junio al 10 de julio, ocupando el sur de Dobruja, indefenso, y marchando por el norte de Bulgaria para amenazar a Sofía. El Imperio Otomano también aprovechó la situación para recuperar algunas de sus antiguas posesiones en Tracia, incluida Adrianople, que los búlgaros abandonaron el 23 de julio sin disparar un tiro. Bulgaria perdió la mayor parte de los territorios ganados en la Primera Guerra de los Balcanes, incluido el sur de Dobruja, la mayor parte de Macedonia y Tracia Oriental a los otomanos, mientras que retuvo Tracia Occidental, su salida de Egeo con el puerto de Degach, los asentamientos fronterizos de los trazados de Bucarest y Constantinopla fueron solo temporales. 10 meses después, la lucha se renovó con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Número 7. Guerra Greco-Turca. 30 días. Año de lucha 1897. Entre Grecia versus el Imperio Otomano. Resultado: derrota griega. La guerra greco-turca de 1897, también llamada Guerra de los 30 días, fue una guerra entre Grecia y el Imperio Otomano bajo su gobernante, el sultán Abdülhamid. Su causa inmediata fue la preocupación griega por la situación en Creta, donde la población griega aún estaba bajo el control otomano. A finales de 1896 estalló una rebelión y el 21 de enero de 1897 un ejército griego desembarcó en Creta para unir a la isla con Grecia. Las potencias europeas, sin embargo, intervinieron y proclamaron a Creta como un protectorado internacional. Los otomanos derrotaron a los griegos en pocas semanas. La intervención de las potencias europeas les impidió mantener sus conquistas, pero Grecia tuvo que pagar una gran indemnización. Esta guerra fue el único conflicto entre griegos y turcos en el siglo en que Grecia se vio obligada a ceder tierras a Turquía. Algunos créditos por el éxito del ejército otomano en esta guerra se dan a las reformas implementadas por el alemán Pasha Baron von der Goltz. Número 6. Guerra Sino-Vietnamita. 27 días. Año de lucha 1979 entre China y Vietnam. El resultado: ambas partes reclaman la victoria. La guerra sino-vietnamita o la tercera guerra de Indochina fue una gran guerra fronteriza breve pero sangrienta en 1979 entre la República Popular de China y la República Socialista de Vietnam. La RPC lanzó la ofensiva en gran medida en respuesta a la invasión de Vietnam y la posterior ocupación de Camboya. Una guerra que puso fin al reinado de Khmer Rouge Pol Pot, respaldado por la República Popular China. Después de una breve incursión en el norte de Vietnam, las tropas de la RPC se retiraron aproximadamente un mes después. Ambas partes reclamaron la victoria. El legado de la guerra es duradero, especialmente en Vietnam. Los chinos implementaron una efectiva política de tierra quemada mientras se retiraban a China. Causaron grandes daños en el campo y la infraestructura vietnamita a través de la destrucción de aldeas, carreteras y ferrocarriles vietnamitas. Número 5. Guerra georgiano-armena. 24 días. Año de la lucha 1918. Georgia versus Armenia. Resultado: administración mutua del distrito en disputa. La guerra entre Georgia y Armenia fue una guerra fronteriza que se libró en 1918 entre la República Democrática de Georgia y la República Democrática de Armenia, sobre las partes de las provincias disputadas de Lori y Yavakheti y el distrito de Borchallo.
que habían sido históricamente biculturales, territorios armenio-georgianos que fueron poblados en gran parte por armenios en el siglo XIX. Al final de la Primera Guerra Mundial, algunos de estos territorios estaban ocupados por los otomanos. Cuando ellos abandonaron la región, tanto georgianos como armenios reclamaron el control. La disputa se degeneró en enfrentamientos armados el 7 de diciembre de 1918. Las hostilidades continuaron con diversos éxitos hasta el 31 de diciembre, cuando se firmó el alto al fuego de intermediación británica, dejando la parte en disputa del distrito de Borchalo bajo la administración conjunta georgiano-armena, que duró hasta el establecimiento de el gobierno soviético en Armenia de 1920. Número 4. Guerra Serbo-Búlgara. 14 días. Año de lucha. 1885. Entre el Reino de Serbia versus el Reino de Bulgaria. Resultado: victoria búlgara. La guerra serbo-búlgara fue una guerra entre Serbia y Bulgaria que estalló el 14 de noviembre de 1885 y duró hasta el 28 de noviembre del mismo año. La paz final se firmó el 19 de febrero de 1886 en Bucarest. Como resultado de la guerra, las potencias europeas reconocieron el acto de unificación de Bulgaria que ocurrió el 6 de septiembre de 1885. Y el 28 de noviembre, el embajador vienes de Belgrado, el conde Kevelhuer Mech, visitó la sede del ejército búlgaro y exigió el cese de acciones militares, amenazando que de lo contrario las fuerzas búlgaras se encontrarían con las tropas austrohúngaras. Las victorias de Bulgaria en el campo de batalla jugaron el papel principal en la guerra de la unificación búlgara. Difundieron el nombre de Bulgaria e infundieron respeto hacia la Bulgaria unida en nombre de sus vecinos. Número 3. Guerra Indo-Pakistaní. 13 días. Año de lucha 1971 entre India y Pakistán. Bangladesh se convierte en un estado independiente como resultado de este enfrentamiento. La guerra indo-pakistaní de 1971 fue un gran conflicto entre India y Pakistán. La guerra está estrechamente asociada con la Guerra de Liberación de Bangladesh. La Guerra de Liberación fue un conflicto entre los pakistanes occidentales tradicionalmente dominantes y la mayoría de los pakistaníes orientales. La guerra se encendió después de las elecciones pakistaníes de 1970, en las que Liga Awami de Pakistán Oriental ganó 167 de 169 escaños en Pakistán Oriental, asegurando así una mayoría simple en la Cámara Baja de 313 escaños del Parlamento pakistaní. Hay una discusión sobre las fechas exactas de la guerra. Sin embargo, el conflicto armado en el frente occidental de la India durante el periodo comprendido entre el 3 de diciembre de 1971 y el 16 de diciembre de 1971 es llamado la Guerra Indo-Pakistaní por los ejércitos de Bangladesh e India. La guerra terminó en una derrota para el ejército pakistaní en una quincena. Número 2. La Guerra de los 6 días. Año de lucha 1967 entre Israel versus Egipto, Siria, Jordania e Irak. Resultado: victoria israelí. Tras las amenazas israelíes contra su aliado sirio, egipcio acumuló 1.000 tanques y 100.000 soldados en la frontera de la península del Sinaí. Cerró el estrecho de Tirán a todos los barcos que elaboraran banderas de Israel o llevaran materiales estratégicos y pidió una acción árabe unificada contra Israel. El 5 de junio de 1967 Israel lanzó un ataque contra la Fuerza Aérea de Egipto. Jordania atacó entonces el oeste de Jerusalén y Netanya. Al final de la guerra, Israel había ganado el control del este de Jerusalén, la Franja de Gaza, la península del Sinaí, Cisjordania y los Altos del Golán. Los resultados de la guerra afectaron la geopolítica de la región hasta nuestros días. En general,
el territorio de Israel creció en un factor de 3, incluyendo alrededor de 1 millón de árabes colocados bajo el control directo de Israel en los territorios recién capturados. La profundidad estratégica de Israel creció en al menos 300 kilómetros en el sur, 60 kilómetros en el este y 20 kilómetros de terreno extremadamente accidentado en el norte. Un activo de seguridad que resultaría útil en la guerra árabe-israelí de 1973, 6 años después. Número 1. Guerra Anglo-Zanzíbar. 45 minutos. Muchos dicen que duró solo 38. Año de lucha, 1896, entre el Imperio Británico y Zanzíbar. La victoria fue británica. La guerra Anglo-Zanzíbar se libró entre el Reino Unido y Zanzíbar el 27 de agosto de 1896, con una duración de solo 38 minutos. Tiene el récord de ser la guerra más corta en la historia registrada. La guerra estalló después de que el sultán Hamad bin Tuwaini, que había cooperado voluntariamente con la administración colonial británica, murió el 25 de agosto de 1896 y su sobrino, Khalid bin Bargash, tomó el poder en lo que equivalía a un golpe de Estado. Los británicos favorecieron a otro candidato, Hamud bin Muhammad, con quien creían que sería más fácil trabajar, y entregaron un ultimátum ordenando a Bargash que abdicara. Bargash se negó. Mientras las tropas de Bargash se propusieron a fortificar el palacio, la Royal Navy reunió 5 buques de guerra en el puerto frente al palacio. Los británicos también desembarcaron partidos de Royal Marines para apoyar al ejército regular, leal de Zanzíbar. A pesar de los esfuerzos de última hora del sultán para negociar la paz a través del representante de los Estados Unidos en la isla, los barcos de la Royal Navy abrieron fuego contra el palacio a las 9 de la mañana del 27 de agosto de 1896, tan pronto como se agotó el ultimátum. Con el palacio cayendo a su alrededor y aumentando el número de bajas, Bargash se apresuró a retirarse rápidamente al consulado alemán, donde se le concedió el asilo. El bombardeo se detuvo 38 minutos después. Los británicos exigieron que los alemanes les entregaran al antiguo sultán, pero escapó al mar el 2 de octubre de 1896. Vivió en el exilio en Dar es Salaam hasta que los británicos lo capturaron en 1916. Más tarde se le permitió vivir en Mombasa, donde murió en 1927. Como acto final, Gran Bretaña exigió el pago del gobierno de Zanzíbar para pagar los proyectiles disparados contra su propio país. Estos fueron 10 de las guerras más cortas de la historia. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo.